Buenos días, Oscar. Buenos días, Jimmy. Buenos días. Le damos la bienvenida a la audiencia de La Voz de Suyapa y Suyapa FM Estéreo, como usted me mencionaba. Y gracias a los que están a través de Suyapa TV ya en este espacio de respuestas. Hoy iniciando la semana del Día del Niño, Jimmy. Sí, ya hoy 4, ¿verdad? Sí. 4, mañana 5. El domingo es. El domingo es Día del Niño, así que saludos a todos los niños, bueno, a sus padres, a todos los maestros que también van a estar celebrando próximamente su día, Jimmy. Esta semana Sí. que se nos va a dar con muchas fiestas también en torno a Santa Teresa de Calcuta, la frase que usted leía justamente. Sí, así esa frase que, bueno, tiene que ayudar a todos. Y también ese encuentro que tenía la Madre Teresa con el Papa Juan Pablo II, los dos santos ahora, la gran amistad que entre ellos se formó, increíble. Tenemos que fijarnos en ello para tener una amistad santa con los demás. Así es. Bueno, gracias, Jimmy. Nos quedamos ya con respuestas. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que cada lunes pues busca ser una luz en las dudas, en las interrogantes, en los comentarios que nosotros tenemos de la vivencia en la liturgia, en la religiosidad popular, en la Biblia, en la devoción, en todo lo que refiere a nuestra vivencia de iglesia. Así que le doy la bienvenida al Padre Ovidio. Padre Ovidio, buenos días. Buenos días, Oscar Josué. Buenos días a todos nuestros audiencia y televidentes de todas las plataformas de Suyapa Medios. Gracias por compartir y esperar este tiempo que nos sirve para refrescar la memoria o aclarar las dudas habidas y por haber. Como tú decías, en la época de Roberto Razo Córdoba, presidente, el doctor, un diputado de Islas de la Bahía de la confesión anglicana o episcopal, propuso celebrar el último domingo de septiembre, Día Nacional de la Biblia. Y las iglesias, y así lo digo, y nuestra Iglesia Católica, pues durante todo el mes hay un material disponible para interiorizar sobre la palabra, esa palabra ejecutiva que realiza lo que ella significa. Y este año la Comisión Bíblica preparó un material que nos está llegando poco a poco a través de los medios que tenemos, para que los compartamos y sobre todo que interioricemos día a día, entrar con pie descalzo como Moisés ante la presencia de Dios, que se hace sentir en la palabra escuchada, meditada, interiorizada. Pues bien, vayamos a refrescar memoria ¿de dónde viene la palabra Biblia? Viene de una ciudad antigua llamada Biblos, en Fenicia, donde por primera vez se descubrió una casa que coleccionaba volúmenes. Recuerde que en el pasado teníamos volúmenes, no tenemos este formato que hoy tenemos de los libros. Simplemente remitámonos al capítulo 4 de Lucas, cuando Cristo fue a la sinagoga de Nazaret. Le pasaron el volumen del profeta Isaías y él, desenrollándolo, y nota que el discurso programático, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, en esa ciudad de Biblos encontraron una casa que coleccionaba volúmenes. De ahí viene la palabra biblioteca. Y la Biblia es una biblioteca. La nuestra, que tiene 73 libros, ¿verdad? 47 en el Antiguo Testamento o Antigua Alianza, hablamos ahora, y 26 en la Nueva Alianza. Los no católicos tienen solo 66. Pues bien, esa Biblia tiene dos autores. El autor principal es Dios, en cuanto que inspira al autor sagrado. Él no es secretario de Dios. Dios no le dicta lo que va a escribir, le inspira. Y el autor secundario es el ser humano, donde el Señor le respeta hasta su estado anímico o su manera de ser. Por ejemplo, si el autor sagrado tiende a ser poeta, como lo fue David, que escribió algunos salmos, que son plegarias de gratitud, de perdón, de misericordia, lo escribe como poema. Marcos, que era campesino, escribe en un lenguaje florido, muy vivo. Por ejemplo, Cristo estaba a la distancia de una piedra, o sea, tirar una pedrada para nosotros a esa distancia estaba Jesús, un lenguaje muy vivo. Lucas, que era médico, que no conoció a Jesús, que él investigó en la segunda generación, después de los apóstoles, él investiga y como médico descubre en Cristo al médico del alma,
Y por eso él nos da esas parábolas del Padre Misericordioso, la parábola del buen samaritano, la parábola de la oveja perdida. El autor sagrado plasma su personalidad en el texto. El Señor respeta hasta el estado anímico. Pablo era un poco depresivo y cuando escribe la carta a los Romanos, capítulo 8, vive un momento crucial. Es como una confesión, pero es un texto muy bello. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? El hambre, la miseria, los peligros, la enfermedad o la espada. En todo vencemos por aquel que nos ha amado, Cristo Jesús. Está en un estado de ánimo no muy para explotar de gozo y de júbilo. Simplemente expresa su estado anímico. Y la comunidad de Corinto, que le dio muchos problemas a Pablo, una comunidad pequeña en medio de una población de 600,000 habitantes, en un momento dado, dice en la segunda carta a los Corintios: oh Corintios, quisiera ir con un azote, ponerlos de rodillas y darles una azoteada, ¿verdad? Está en un momento molesto por la indisciplina que se daba en la comunidad de Corinto. ¿Qué quiero afirmar con eso? Dios respeta la manera de ser hasta el estado anímico del autor sagrado. En la Biblia, sabemos, hay muchos géneros literarios. Lo más común que escuchamos de Jesús, las parábolas. Pero por decir algunas cosas, en la ley, los 5 libros de la ley. Lo recordará: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico. Es como un bloque, se le conoce como el libro de la ley, porque de esos 5 libros, los maestros de la ley sacaron lo que se conoce como la ley de Moisés, que nada tiene que ver con los 10 mandamientos. Son aquellas tradiciones que los fariseos sobre todo eran muy apegados a ellas, y que Cristo va a tener muchas diferencias con ellos, muchas discusiones, porque se apegan a la ley de Moisés, olvidando el código de la alianza, los 10 mandamientos. Tenemos libros de corte histórico. Para que exista la historia se necesitan personas, una geografía y un tiempo. Es el caso del libro de Josué, Primera y Segunda de Reyes, el libro de las Crónicas. Y tenemos los libros proféticos, ¿verdad? Escritos por estos autores, estos instrumentos que Dios tuvo en su momento, ¿verdad?, para transmitir su voluntad a través de esos voceros. Profeta, que viene del hebreo naví, que significa enviado, traducimos al latín profere, aquel que habla en nombre de otro, ¿verdad? Y los profetas los tenemos ahí, los 4 mayores, se les dice así por el volumen del texto: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y profetas menores, no por la edad, reitero, sino porque el texto es más corto, ¿verdad? Tenemos a Oseas, Amós, Habacuc, en fin, ahorita no los recuerdo todos, ¿verdad? Y después tenemos los libros sapienciales, ¿verdad? Estos libros como Sabiduría, Eclesiastés, Eclesiástico, Proverbios, nacen de la sabiduría popular, pero que tiene un sabor a trascendencia, ¿verdad? Nace de la experiencia de la vida. Sabiduría no tiene que ver con el saber intelectual, es haber saboreado la vida y plasmarla, como lo repito siempre, Oscar Josué, cuando damos clase en Dalí y repartíamos los materiales de trabajo, de estudio, decía el encargado: bueno, cayendo el muerto y soltando el llanto, por decir, hay que pagar inmediatamente, ¿no? Ese es el lenguaje popular, ¿verdad? Y todos esos dichos tienen un valor de trascendencia. No olvidemos los nuestros: el que con lobos anda, aullar aprende, dime con quién andas y te diré quién eres. Sabiduría popular que tiene un sabor a trascendencia, que tiene un sabor moral, un marco referencial de moral. En la Biblia hay terminologías que es de 4.000 años, 2.000 años, que no va con nuestra manera de pensar. Y aparece esa palabra técnica, el ropaje del lenguaje. Por ejemplo, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela.
Si tu ojo es ocasión de pecado, sácalo. Mejor llega ciego al reino de los cielos que con los 2 ojos al infierno, ¿verdad? Nuestros hermanos no católicos toman al pie de la letra todo, pero esa parte no la toman al pie de la letra. Si no, tuviésemos muchos cojos, ciegos, en fin, o mancos, ¿verdad? Y nosotros, en la vida, relación social, utilizamos esas expresiones. Estoy muerto de hambre, y está hablando. Estoy muerto de sueño, y está despierto, platicando, ¿verdad? Son expresiones que son como tajantes para hacer un subrayado fuerte de exigencia generalmente, ¿verdad? No olvidemos, la Biblia es palabra de Dios, escrita por hombres y a manera de hombres, escrita por seres humanos a manera de seres humanos. Dios no le habló a ángeles, sino a seres humanos, como a Pedro que vimos ayer, cuando le dice Jesús el domingo pasado, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, le hace ver no una descendencia mesiánica o que desciende de una tribu muy particular, le hace ver su rasgo humano, como lo vimos ayer a Pedro, ¿no? El domingo antepasado, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, y ayer le dicen, apártate de mí, Satanás. Pero gracias a Dios Pedro no era hondureño, lo reitero, hombre de carácter firme y todo. Pues bien, en la Biblia nunca hay que leer las cosas al pie de la letra, los textos, perdón, al pie de la letra. Siempre tenemos que ver lo que dice antes y lo que dice después. Porque cuando el autor escribe, como San Pablo, una carta que tiene una fecha y un lugar donde se escribió, un destinatario, un saludo inicial, un cuerpo de doctrina y un saludo final. Pablo no escribe de manera aislada como pueden escribirse el libro de los Proverbios, de manera aislada, no, es un todo. Yo le vuelvo a recordar aquella experiencia en Suyapa, en una Navidad. Tenía una pareja enfrente, habíamos hecho tarimas para bajarnos del presbiterio y sentir más cercana a la gente. Y tenía una pareja enfrente y se lee el 25 la carta a los Gálatas. Y un presentador de noticias de una corporación grande proclamó el texto con mucha elegancia, que a veces se lee con tanto gusto que no necesita ninguna explicación del texto. Y recuerdo tener esa pareja enfrente y cuando Pablo dice, esposas, sométanse a los maridos como conviene en el Señor, vino él y le dio un pellizco a ella. Pero ella fue inteligente, sigue escuchando. A continuación Pablo dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia hasta dar la vida por ella. Vino ella y le devolvió el pellizco. Ahí le da una pauta que no podemos leerlo al pie de la letra. Uno católico se queda con el primer versículo. Mujeres, sométanse a los maridos. Y muchas mujeres pasan hoy por hoy sometidas al marido aunque tenga la cabeza hueca, ¿verdad? Y no debe ser así. En la teología católica no. Son uno para seguir siendo dos. Son uno para seguir siendo dos. Por eso en la lectura bíblica hay que tener esas delicadezas. ¿Quién escribe el libro? ¿Para qué lo escribió? ¿Verdad? Porque eso le da una pauta de cómo meditar e interiorizar el texto como tal, ¿verdad? La Biblia fue dividida en la Edad Media por un obispo francés en capítulos y otro obispo, que olvido su nombre, de Inglaterra la dividió en versículos. El autor sagrado se limitó a escribir y los estudiosos la dividieron de esa manera como la conocemos hoy por hoy. Creo que hemos refrescado la memoria de nuestra gente. No debe olvidar, ¿verdad?, adentrarse en la palabra. Cuidado que muchos la tenemos con el Salmo 94, el libro abierto con una vela encendida como que fuera un amuleto. No, el Salmo 94 es para afianzar nuestra fe en aquel en quien creemos y por quien somos, nos movemos y existimos, ¿verdad? Como decía un líder de nuestra parroquia, para los católicos es parte de la biblioteca, está polvosa, ahí abandonada. En cambio, los no católicos les huele a sobaco, valga la expresión, ¿verdad? Porque anda con ella bajo el brazo toda la vida. Y ahí le damos crédito a las palabras del salmista. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. O como lo dijo Pedro
al final del discurso del pan de vida: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Por eso encontremos vida en esa palabra que realiza lo que ella significa. Hágase el cielo y se hace el cielo. Hágase la tierra y se hace la tierra. Nos dice Isaías en el capítulo 55, la palabra de Dios es como la lluvia, no regresa a mí, sino produce fruto. Así lo vive el soldado pagano. Basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. Es una palabra creadora, es una palabra generadora de algo nuevo, es una palabra sanadora, es una palabra de vida. Y así lo vive y lo siente María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Bien, Oscar José, un poco para compartir. Ya el próximo lunes daremos otro pequeño fascículo para que nos adentremos con pie descalzo en la presencia de Dios, en la escucha de la palabra. Qué bueno, Padre. Siempre es interesante conocer estos elementos bíblicos que son parte de la historia de la salvación y que no pasan de moda, Padre. La palabra no pasa, como bien lo dice justamente la Sagrada Escritura, no pasará. Cielo y tierra pasará, sí. Mi palabra no pasará. Sí. Padre, ayer el profeta Jeremías, ya hemos iniciado la 22ª semana del tiempo durante el año, hablaba sobre, obviamente, la seducción y el famoso texto del cual salen muchos cantos, incluido el de Kairói, que tanto nos gusta, Padre. Sí, es una confesión de Jeremías, ¿sí? Es una confesión, es algo muy personal, como lo que dije de Pablo, del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Es una confesión. Me ha seducido el Señor y me dejé seducir. Me he convertido en el hazme reír, se ríen de mí. En otras palabras, dicen contra mí por el hecho de ser un portavoz de Dios. Ese es el auténtico profeta, no aquel que se acomoda al sistema. Se acomoda porque le llenan el bolsillo de dinero, se acomoda al sistema político, lo bendice, etc. No, el profeta anuncia y denuncia, hemos dicho. El profeta no es ave de mal agüero. El profeta no es el que adivina. No, para nada. Quitémonos ese concepto de profeta que es sumamente falso. El profeta conoce el pasado de su pueblo, vive el presente y puede intuir, visionar el futuro. En ese momento que vive Jeremías es cuando va a venir la invasión de Babilonia. Y Jeremías le reclama al rey, el rey Joaquín, por cierto, que no tiene que aliarse con Egipto para atacar a Babilonia. El único aliado es el Señor. Y por eso Jeremías sufrió mucho. Incluso lo tuvieron en un pozo seco durante 3 días. Y por instancia de los sumos sacerdotes y otras autoridades, el rey lo sacó de allá. Por eso dice, soy el hazme reír. Recibo blasfemias, groserías contra mí. En el fondo porque habla en el nombre de Dios. Padre, y ayer que decía esa parte me quedé pensando, la palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. ¿Qué significa eso, Padre, el oprobio? El oprobio porque lo maltrataban, lo injuriaban, lo calumniaban, lo vilipendiaban, ¿verdad? Por hablar de esa manera, en tono de denuncia, ¿verdad? De denuncia a lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Y eso luego se dejó venir. Vino la invasión de Babilonia, que va a destruir el templo, que va a matar al rey. No, lo lleva preso al rey y después lo mata. Y después se lleva, sobre todo, a los habitantes de Jerusalén, se los lleva al exilio a Babilonia. Allá se escribe aquel salmo: junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia a Sión. Y Sión es la colina donde se eleva la ciudad de Jerusalén. Es por ello que ahí se escribe la segunda parte del profeta Isaías, del capítulo 40 al 55, que se le conoce como el libro de la consolación, porque así comienza: consolar a mi pueblo, dice el Señor. Lindo ese texto para nuestro pueblo hondureño, ¿verdad? Consolar a mi pueblo, dice el Señor. Díganlo de corazón cansado, ánimo. Digan a los cobardes de corazón, sean valientes. Eso vale para nosotros hoy, que necesitamos consuelo, coraje y valentía ante estas crisis en que vive el país. Sí.
Bueno, tenemos habilitado el 95000490 antes de que meditemos quizá en el Evangelio, Padre, y algunas partes que todavía quizá no hemos tocado. Nos dice por acá, terminación 0329, Padre, ¿el sábado es siempre el día de descanso según los 10 mandamientos o es el día del Señor, el domingo? El domingo. Desde que Cristo venció a la muerte, el día domingo todas las comunidades cristianas guardamos el domingo, día del Señor, excepto los adventistas que lo celebran desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Pero prevalece, Cristo es la plenitud de la revelación del Padre. Y si vamos a las Escrituras, sobre todo en Hechos, capítulo 8, nos reuníamos el primer día de la semana para la escucha de la palabra. El primer día de la semana, y el primer día de la semana es el domingo. Somos una nueva creación en Cristo resucitado. Sí. Bueno, saludamos a quienes nos están reportando señal. Mire, Padre, nos llamaron Mario y María, que nos ven desde la colonia de El Prado, aquí en Tegucigalpa. Nos ven todos los días y hoy están ahí conectados para reportar señal, Padre. Qué bueno, les agradecemos. ¿Sabes que el femenino, el masculino de María es Mario, verdad? Sí. Mario y María. Por eso aquel famoso pastor que se hizo católico, ¿te recuerdas cómo se llama? Famosísimo, vio en una universidad creo que de Puerto Rico, curso de Mariología. Y él se fue a estudiar por curiosidad, ¿verdad? Que Mariología, ¿verdad? Y cuando fue ahí donde su conversión vino, ¿verdad? Al estudiar a María desde otra óptica, no desde la óptica del fanatismo, del sectarismo, sino desde la óptica del Evangelio. Sí. Usted habla de Fernando Casanova, Padre. Así es, sí. Sí. Dice que él llegó a conocer a la iglesia porque le llamó la atención en una universidad católica de Puerto Rico la propuesta de Mariología. Van a estudiar a Mario, se dijo, ¿verdad? Entonces eso fue el anzuelo que lo llevó a ver otra figura en María y a considerar más a la iglesia. Sí. Bueno, Padre, ayer, como usted siempre lo menciona, cada vez que hablamos de este texto bíblico que ayer justamente pues hemos meditado, si hubiese sido hondureño, Padre... Tira la toalla. Porque oye, fue fuerte Jesús y le dijo, tú me haces tropezar, Pedro. O sea, ella razonó su pueblo, ¿recuerdas? Pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Si la cananea hubiera sido hondureña, se va llorando y maldiciendo al Señor, ¿verdad? Pero no, razonó su fe. No, es interesante que el domingo pasado lo tenía elevado a las máximas alturas. Sí. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahí le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? De rebote lo deja caer. Creo que Pedro es un modelo de tenacidad, de perseverancia, pero al margen de eso es por la propuesta de Jesús. Él había confesado su divinidad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y aparece diciéndole que va a morir en una cruz en Jerusalén, cuando la cruz era la pena de muerte que el Imperio Romano le imponía a los pueblos sometidos. ¿Cómo es posible que una divinidad vaya a ser crucificada si no es un delincuente? Pues porque él murió en medio de los delincuentes, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces a Pedro le escandaliza eso, porque su concepto de reino de Dios es un concepto fundamentado en la figura de David. Por eso el domingo de Ramos, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ellos esperaban un reino con catadura humana, y Cristo no viene a reinar matando, sino dando la vida. No viene a reinar hiriendo, sino sanando. No viene a reinar sirviéndose de los demás, sino siendo el servidor. Entonces le va a decir en otro momento, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, hubiera enviado un ejército celestial que me salvara, pero mi reino no es de este mundo. Ante las pretensiones de aquella mamá, Señor, cuando llegues a tu reino, que un hijo mío se siente a tu izquierda y el otro a tu derecha. ¿Quiénes serán? Santiago y Juan, ¿verdad? Los hijos del Zebedeo. Entonces ella pretendía que era un poder económico, político y social, y no es así. Va a decir, mi reino no es de este mundo. El que quiera ser el primero en el reino de Dios, que sea el servidor de todos.
En frase de Madre Teresa que recordamos mañana, el que no nace para servir, no sirve para vivir. Sí. Bueno, tenemos a María Flores desde el Manchén. María, buenos días. Buenos días, Oscarito. Un gusto. Gracias, igualmente. Buenos días, Padre Ovidio. Solo quiero hacerle una consulta. Adelante. Fíjense que yo compro el pan de vida cada 3 meses, ¿verdad? Ya tiempo lo estoy comprando. Entonces yo lo voy como acumulando. Entonces yo no quisiera como botarlo, porque yo sé que a veces hay personas que tienen necesidad de la palabra y no tienen dónde leerla, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber a quién se los puedo donar, esos libros. Yo diría que los pusiera en la salida de un templo, en una misa dominical, para que quien quiera tomarlo, que lo tome, haciendo la advertencia, ¿verdad?, de que son textos que lastimosamente no los podemos usar por el cambio de fecha, ¿verdad? Sí. Hay mucho cambio en la fecha, pero haciendo esa advertencia que son textos que ya fueron proclamados, pero que es palabra de Dios, que tiene validez. Y ponerlo mejor en una mesita, haciendo la advertencia que ya son textos que se han usado, pero que es palabra de Dios, que tiene validez. Recordando los ciclos, ¿verdad? Estamos en el ciclo A. Sí. Después ciclo B y ciclo C, que van a ser los mismos textos, nada más con el cambio de fecha. Sí, así es. Bueno, gracias a María desde el Manchén. Muchísimas gracias y buen día. Gracias, María. Desde el Manchén ya tenemos algunas preguntas a través de Facebook, Padre, y a través de WhatsApp también, pero queremos dejarlas para después de la pausa. Y también, Padre, para que se prepare y nos cuente, porque hoy está cumpliéndose, si mal no estoy, 10 años de haber sido canonizada Santa Teresa de Calcuta, un 4 de septiembre del 2013. Que nos cuente un poquito de la historia, Padre, para que después de la pausa nos cuente cómo estuvo eso, cómo fue esa experiencia que usted tuvo con Santa Teresa de Calcuta. ¿Le parece, Padre? Está bien. Listo, vamos a la pausa entonces. Saludar a quienes nos escuchan a través de la voz de Suyapa FM Stereo, a quienes a través del www.suyapamedios.hn están en la sintonía de Suyapa Medios, y también un fuerte abrazo a quienes a través de Suyapa TV están en sintonía. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Hoy 4 de septiembre, 7 años han pasado ya de la canonización de Santa Teresa de Calcuta, un 4 de septiembre de 2016. Padre Ovidio, y usted de cerca vivió esa visita de la Madre Teresa aquí a Honduras, Padre. Cuéntenos un poco de esa experiencia, Padre. Bueno, la primera vez llegó desde el momento que se acercó al aeropuerto y vio nuestras barriadas pobres, dijo, aquí nos quedamos, porque es lo que se percibe, se ve del avión al momento de aterrizar en Toncontín. Me recuerda que fue el embajador del Vaticano, un obispo que la fue a recoger, Andrés Cordero de Montecémolo, ¿verdad? Fue impresionante, yo fui también, porque la mira era el Pedregal, y así fue. La parroquia San José Obrero, hoy están en la parroquia que lleva el nombre de Santa Teresa de Calcuta, ahí quedó la casa que fundaron. Me recuerda ver la bajar del avión con una cajita de cartón y contrastaba que se montó un Mercedes-Benz y su equipaje era una cajita de cartón y su bolso de tela que hace de cartera, ¿no? Fue la primera vez, fue así. En la segunda ya vino por inaugurar, estaba Monseñor Santos, ahí tengo fotografías todavía, ¿verdad? Y me tocó llevarla al seminario mayor, ¿verdad? Y esa gente que transpira la santidad. Me recuerda que predicaba en aquel momento un teólogo famoso de México, y llegó un jueves y dijo 3 palabras sencillas: amen su sacerdocio, amen a los pobres, sirvan a los pobres y luchen contra el aborto. El predicador ya no siguió, bastó con aquellas 3 palabras. Llegamos a eso de las 10 de la mañana porque hubo una merienda después, ¿verdad? El predicador ya no siguió, basta con lo que esta señora ha dicho, mediten eso,
servir a los pobres, amar tu sacerdocio y luchar contra el aborto. 3 palabras, así nomás. Después se fue a la Basílica de Suyapa, que claro, no estaba como está hoy, ¿verdad? Estaba un poquito abandonada, ahí paralizados los trabajos. Ahí hubo una hora santa, si no me equivoco, ¿verdad? Y entre plática y plática le decíamos, Madre Teresa, ¿por qué sus hijas no aceptan que uno las invite a comer a su casa? Padre Ovidio, a los pobres nadie los invita a comer. Le llevamos comida, que es diferente, pero no los sentamos a nuestra mesa. Y así son ellas, son así. La radicalidad de la pobreza de ellas es así. Yo gozaba porque en Navidad, cuando estuvieron en el Pedregal, había una casita un poquito precaria allá atrás del templo. En Navidad lavaban las sandalias entre ellas mismas, se envolvían de papel de regalo y se entregaban entre ellas mismas. Era jocoso la manera sencilla de vivir y la manera simple de celebrar y de contagiar también. Pero sí hay gente que transpira la santidad misma. Ese es un hecho. Estar a la par de ellos, estar frente a Juan Pablo II, también, ¿verdad? Transpiran, valga la expresión, la santidad, que, reitero, eso lo dijo Juan Pablo II, ser santo no es hacer cosas extraordinarias, es hacer cosas pequeñas que engrandecen al mismo Dios. Y al honrar su nombre, misioneras de la caridad, ellas están donde nadie va, están en Mongolia, donde solo hay 1.450 católicos, ¿verdad? Atendiendo los casos propios de caridad, de discapacitados, ancianos, etcétera. Ahí están también en partes muy delicadas de África. Han sufrido el martirio 4 de ellas antes de la pandemia. ¿Lo recuerdas que asesinaron a 4 en un país de África donde hay mucha aversión a la Iglesia Católica, hay mucho fanatismo de otras religiones? Los musulmanes le han quitado la vida a 4 de ellas. Ellas, reitero, están donde nadie va, donde nadie quiere ir, ¿verdad? Esas periferias existenciales que nos habla el Papa, ¿verdad? Haciendo referencia a esas villas de miseria que se dan en Buenos Aires, donde el Papa pues trajinó, caminó, compartió, predicó. Sí, bueno, una experiencia realmente muy bonita, Padre, que pues nos llena de alegría realmente recordar hoy pues a esta santa. ¿Y qué falta hace, Padre, que hayan más Santas Teresas de Calcuta en nuestra Honduras? Una realidad que sigue estando latente, Padre, así como la observó la Santa al llegar, tanta pobreza, tanta injusticia y tanta sencillez que mostró, pues ahora, Padre, es tan necesario eso. Aquí tenemos como copias de la Madre Teresa, pues. De alguna manera, Sor María Rosa cumplió con su cometido, ¿verdad? Creo que la delincuencia fuera más grande si ella no hubiera percibido esa realidad, hacerla suya y acompañarla. Pensemos en otra amiga que cuida a los que están allá, ya en la parte final de su vida con el VIH, nuestra amiga Laura, ¿verdad? Son gente que se dedica a lo que el mundo desecha, para los cuales el mundo no cuenta, porque no tienen fama, porque no tienen dinero, porque no tienen títulos académicos, porque viven ahí. Ya no hablamos de marginal. Marginal es al margen de, cuando escribimos una carta hay un margen. Hoy no hablamos de marginados, sino de excluidos totalmente. Se ha acentuado más la pobreza con estos regímenes de política neoliberal que ha hecho tanto daño a los pobres. Desde el documento de Puebla, ricos cada vez más ricos a costa de pobres, cada vez más pobres. Sí. Bueno, Padre, cambiando de tema, nos dice aquí Cristi Lorenzo. Buen día, Padre, a todos. Yo amo mi iglesia, dice. Tengo 3 hijas. La primera es pastora y mis otras 2 ya se fueron con ella, pues tuve la esperanza que la menor fuera la que me acompañara, pero no. Yo me siento triste, hay momentos que me enojo. ¿Qué me aconseja y qué hago? Nos dice Cristi Lorenzo, Padre. Cristi Lorenzo, ensanchar su corazón, ¿verdad? Ese tema no se toca, tema religioso, dígale, respétenme, que yo las voy a respetar. Y Cristi, usted no está sola. Le dice el profeta Isaías, aunque tu padre y tu madre te abandonen,
yo no te abandono, yo te tengo en la palma de mi mano. Pongámoslo en paralelo. Aunque sus hijas las hayan abandonado en el ámbito de la fe, Dios no la ha abandonado. Es cuando más debe cultivar su fe, estudiar su fe para defender su fe, porque dice Pablo en Efesios 4:4, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos. Mire, y usted déle testimonio de su fe. Mire que enterramos a un amigo, a un feligrés de la parroquia, lo asistimos de manera cercana ya en la postrimería de su vida, y se casó con una testigo de Jehová que creció como testigo de Jehová desde chiquita. Su papá fue predicador, y cuando vio el testimonio de su marido se convierte a católica. Y fue linda la celebración, bien sentida. Él era nicaragüense, la mitad de la asamblea eran hermanas y hermanos nicaragüenses, y la mitad eran compañeros de trabajo, que era muy querido. Creo que su testimonio, Cristi, iba a contar mucho. Y dígale, este tema no se toca, el tema de fe, vivan su fe y dejen vivir la mía, ¿verdad? Usted ama a la iglesia, es madre que le acogió, que le acompañó y que le acompaña, ¿verdad? Y le reitero esas palabras, que la tolerancia, que le respeten su fe, ¿verdad? Y usted va a respetar la de ellas. Que no le pase como una hermana que nos llama. La mamá se hizo no católica y le dice, con un mal rayo los parta a todos ustedes. Así le dice una mamá a una hija. No estamos para maldecir, estamos para bendecir. Así le dijo una mamá no católica a su hija católica porque no la acompaña al culto. Pues a ustedes que cargan pichingos, que los parta un rayo. ¿Cómo es posible eso? El Evangelio dice, ora por tus enemigos, reza por tus perseguidores, y así serás hijo del Padre que está en el cielo. Y a esa hermana le decimos, no le tenga miedo a esa maldición, aunque venga de su mamá, que Dios la protege. Sí. Bueno, saludos a Cristi y ánimo. Padre, cuando morimos, ¿vamos a un lugar especial? Nos preguntan por acá. A un estado especial. Ajá, porque dice, difícilmente entramos sin pecado, hasta ser purificados y así ya entrar en esa morada que nos tiene preparada el Señor, como le dice su palabra. ¿Para dónde vamos entonces? Nos dice aquí este televidente. Nuestro camino es la eternidad, como dice San Agustín, ¿verdad? El que te creó sin ti no te salvará sin ti. La salvación es una propuesta de Dios, es una respuesta del ser humano. Cuando somos correspondidos a esa llamada, cuando vivimos en el marco referencial del reino de Dios, ¿sí? No le tenemos miedo a la muerte. Como dice el Salmo 23, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Si nuestra vocación de eternidad es vivir como hija e hijo de Dios, ¿verdad? Somos la impronta de Dios, somos la huella de Dios siempre y cuando vivamos una fe purificada, una fe que nos hace convertirnos, una fe que nos hace caminar por la senda que lleva a la vida. Sí. Saludamos a Max Jiménez Alvarado, nos dice, gracias Padre por esas palabras que nos recuerda que hay que buscar la santidad en esta vida llena de dificultades. Saludos, creo que va a visitarnos en la creación de la parroquia de Curarén. Nos dice Max, Padre, ¿va a estar por ahí? No creo, sino con gusto, porque cuando estuvimos en Curarén una semana en formación con los delegados, donde tienen el agua pura, tengo entendido que no la purifican porque ya sale purificada, ¿verdad? Qué bueno que van a crear esa parroquia porque tiene aldeas como San Marcos, casi es más grande que Curarén, y tiene mucho movimiento, ¿verdad? Lástima las vías de acceso, pero no, para mí no es posible ir, sino con gusto. Ya los 70 años hacen huella, ¿verdad? Y nos cansamos más fácilmente. Sí, bueno, eso será el próximo 20 de septiembre, así que pendientes también de lo que le llevaremos a usted también, de toda esta celebración que es histórica, ¿verdad, Padre? Hace ya algunos años no había una creación de parroquia, han habido creaciones de cuasi parroquias, ¿verdad? Pero fíjate que el café, el mismo café en diferentes tazas, no hay ninguna diferencia, ¿verdad, Padre? Ninguna diferencia. Yo soy cuasi parroquia, pues. Ajá. ¿Ya? Lo que sí es
hace tiempo no se creaba en esa zona, en ese decanato. No se había creado hace años, o sea, las parroquias que están en ese decanato, la más nueva es la de Lepaterique, que la asistía Santa Teresa desde Tegucigalpa, ¿verdad? Pero ya te imaginas cuántos años han pasado. Creo que una treintena de años que la independizaron de Paterique, y ahora independizan de San Francisco de Asís, que así se llama, la cabecera parroquial, que es en Raitoca, que para dividir y pasar a que Curarén sea parroquia. ¿Cuál es el patrón? Santiago Apóstol, padre. La Candelaria, no. La Candelaria es en Curarén, sí. Nuestra Señora de Candelaria. Esa va a ser la patrona. Sí. Bueno, entonces, es una novedad, porque hace más de 30 años se creó la del Apóstol Santiago en Lepaterique. Reitero, era asistida por los padres carmelitas desde Tegucigalpa, ¿verdad? Ahora pues eso es toda una novedad, después de 30 años, crear en esta zona, en este decanato, una parroquia más. Bendito sea Dios. Sí, qué bueno. Bueno, padre, estamos en una semana, bueno, la semana pasada no fue tan fácil para la sociedad hondureña, padre. Yo sí le pido que nos dé una recomendación de cómo afrontar esto de lo que ha sido en el Congreso Nacional, pues el intento de elección de un nuevo fiscal. Hay mucha gente que dice, a mí no me interesa quién quede, con tal mi familia tenga comida, mi familia esté bien, con tal tenga un trabajo. Pero hay mucha gente que sí se ha preocupado por esta situación, padre, que todavía no tiene una solución viable o real, por lo menos en los próximos días. ¿Qué debemos hacer nosotros como católicos, padre, ante estas situaciones? La primera expresión es una manera egoísta de ver la vida. Con tal yo tenga de comer, no me importan los demás. Eso no es de un creyente, ¿verdad? Creo que tenemos que pensar como hondureños. En familia, en país, no podemos hablar de un yo sin nosotros. A nosotros nos compete todo lo que está pasando. Yo recomendaría a mis colegas que oremos con la plegaria de reconciliación número 2, ¿verdad? Y pedirle a Dios que la intransigencia dé paso a la condescendencia para que haya diálogo. Lo que menos hay en este Congreso es el diálogo. Igual que el periodo anterior, han copiado la misma patente, ¿verdad? La intransigencia propia, sobre todo del presidente del Congreso, que es la persona indicada a llamar a las fuerzas a dialogar, ¿verdad? No podemos estar en esta confrontación. ¿Por qué? Porque debilita el sistema judicial en el país, y eso no da garantía a un empresario para poder invertir en el país. Le crea miedo, le crea duda, le crea temor. Y creo que ese escenario que se está dando ahí en el Congreso, lastimosamente se repite en los pequeños escenarios. Vemos cómo se tratan los cobradores de buses, los choferes, o tuvo un accidente, le golpearon el carro. Estamos encrispados, y eso es alimentado de esas esferas, ¿verdad? Creo que esa cultura de confrontación no nos lleva a nada. Y pensar que el país es de todos y no de un partido gobernante. El país es de todos. Y millones de hondureños le dieron el voto de confianza a la presidenta para que enderezara lo que estaba torcido. Pero prácticamente seguimos con la misma patente del gobierno que dejó. Creo que como hondureños no nos prestemos al fuego, ¿verdad? Debemos de ensanchar el corazón, acomodarlo a la fragilidad, a la fortaleza con quien comparto. Yo le digo a mis parroquianos, ahí en el trabajo, si trabaja en la administración pública, sea puntual, sea honrado, sea eficiente, sea honesto, sea cordial. No siembre cizaña donde quiere crecer el trigo. Sí. Bueno, padre, ya el tiempo nos ha consumido. Hay que orar por nuestro país en este mes de la patria, padre, también, donde podemos hacer patria siendo, como usted menciona, buenos ciudadanos, honestos, sin el afán de aprovecharnos de nuestros puestos, de nuestros lugares, de nuestra posición, y sobre todo sirviendo, como usted lo mencionaba al principio. ¿Le parece, padre, si oramos por Honduras en este cierre del programa? Sí, Padre, te bendecimos por la pródiga tierra que nos has dado. Te bendecimos por esos mares que nos bañan, esos ríos caudalosos que todavía conservan algo de su fuente. Te bendecimos por la tierra que nos has dado, que nos acompaña, la que podemos nacer, crecer y sepultar el día de mañana.
Danos a cada hondureño sentimientos de patriota, sentimientos que lejos de algo que sea sentimental, sea el arraigo de querer a Honduras y trabajar por ella. Desde el lugar que estemos trabajando, desde el trabajo más sencillo hasta el más elevado, que lo hagamos con eficiencia, con honradez, para glorificar el nombre de Dios. Jesús nos ha dicho que los hombres, viendo sus obras, glorifiquen al Padre que está en el cielo. Que como creyentes hablemos con los hechos y no con las palabras. Que Dios nos dará la gracia. Él prometió quedarse con nosotros siempre. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo. Él es camino y caminante. Viene con nosotros, camina con nosotros. Que Él nos dé la gracia de honrarlo, amando este país con acciones concretas. Amarlo con el trabajo digno, honrado y eficiente. Amarlo con una relación humana viva y fraterna que contribuye al desarrollo y al bienestar de cuantos nos rodean. Amarlo de manera también sentimental, enarbolando nuestra bandera, nuestros signos que nos identifican como hondureñas y hondureños. Que Dios nos dé la gracia de ser como es el pueblo mexicano, que lleva arraigado su patriotismo. Y que el Señor bendiga a Honduras y nos guarde de todo mal, sobre todo del mal de la violencia y la corrupción, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz semana, Padre Ovidio. Un fuerte abrazo. Igualmente a todos los oyentes también. Dios los proteja. Muchas gracias al Padre Ovidio Rodríguez, como cada lunes, siempre acompañándonos, iluminándonos. Hoy no hemos tenido tantas respuestas, o más bien tantas llamadas telefónicas, pero sí hemos tenido una completa ilustración de lo que es el mes de la Sagrada Escritura. Y el próximo lunes esperé nuevamente otro tip bíblico del Padre Ovidio Rodríguez sobre este libro sagrado. Muchos dicen por ahí el conjunto de libros por autores sagrados que nos ilumina cada mes o cada día del año, y que en la Eucaristía también es pilar fundamental. Así que Jimmy nos ha hablado de Santa Teresa de Calcuta, nos ha hablado de la Sagrada Escritura, nos ha hablado de esta realidad también que estamos viviendo como sociedad hondureña, también el Padre Ovidio, Jimmy. Sí, y de hecho, si usted quiere, fíjese que hablando del mes de la Biblia y todo esto, si usted quiere leer artículos sobre la Biblia, yo le recomiendo que ingrese a suyapamedios.hn, que ahí nosotros sí tenemos información en torno a esto. Además, vamos a agregar las del Padre Ovidio. Sí, no, sin duda alguna. Bueno, despedimos a la audiencia de La Voz de Suyapa y Suyapa FM Estéreo, que han estado enlazados con nosotros. Ya viene Pedrito Aguilar con Sabor de Mañana y los merengues católicos que le gustan mucho a Camilo Ortiz. Fíjate. Uy, es que son buenos. Le llega. El Sabor de Mañana a través de los 910 AM, Oscar. Saludos, Jimmy. Nos vemos más al rato.